Capítulo 5. Gloria a Dios. Y quiero estar compartiendo en esta tarde de los milagros que el Señor Jesús en aquellos años que estuvo aquí en la tierra, que hace más de 2000 años, hizo muchos milagros en la vida de personas que se acercaban a Él. Y esos milagros en la actualidad, en estos tiempos, lo sigue haciendo, se siguen todavía viendo en cada uno de nosotros. Y como tema le puse el médico de médicos. Él es el mejor médico que te puede curar, hermano. Él es el mejor médico que te puede curar, hermana, del problema que sea, o de la enfermedad que sea. Para Dios, a través del Señor Jesús, no hay nada imposible que no se pueda lograr. Y como título le puse el hospital. Este cuadro que vemos es el hospital en donde Dios ha enviado al Señor Jesús, y el Señor Jesús ha dejado al Espíritu Santo dentro de cada corazón. Creo yo que aquí todos ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? ¿O hay alguien que no ha hecho la oración de fe? Yo digo que ya todos pasamos a ser hijos y hijas de Dios. Usted es un hijo de Dios, hermano, perdón. Y usted es una hija de Dios, hermano. Eso lo tiene que usted creer en su corazón. Que ya no podemos andar caminando antes de llegar a los pies del Señor Jesús. Antes de llegar a los pies del Señor Jesús, pues sí, nos íbamos por ahí a divertir los viernes, los sábados. Yo recuerdo hace muchos años, o algunos años, que me iba desde el viernes toda la noche. No a las veladas, sino a pasear. Y luego el sábado, y luego el domingo. ¿Y sabe qué andaba haciendo para aguantar el sueño? En la coca le tiraba media coca, a la de 600, y le echaba el sobrecito de café y la agitaba. Y así me lo tomaba para calmar el sueño. Antes de conocer a Dios. Pero ahora, a través de irlo conociendo, pues uno tiene que empezar a caminar, como dice en su palabra. Le decía, como hijo o como hija, si es que queremos que Él nos sane. Porque a veces queremos que nos sane, pero nosotros no ponemos nada de nuestra parte. Buscamos el milagro, pero le decía, la persona hace lo que quiere. Entonces no se puede así. Ni un médico secular le podrá recetar el medicamento, pero si nada más lo compra para ir y decir, sí, compré mi medicamento. Como cuando va uno por la licencia, los que conducen cualquier carro particular traen la licencia de conducir, la A. Y los que traen transporte público como camiones, el RTP, para los RTP tienen que traer la C. Para los taxistas de los Rosa tienen que traer la B. Y hacen examen de todo lo checan aún. Y el mismo de ahí dice, nada más ve y compra si saliste con colesterol, con triglicéridos muy altos. Ve con cualquier médico, nada más que venga ahí su cédula en la receta,
y compra el medicamento, y aunque no te lo tomes, pero lo tienes que traer para que compruebes que sí fuiste al médico y que el medicamento pues te va a menorar ahí el problema, y ya no hay problema. Y a veces como cristianos pues así está la persona. Pero vamos a darle lectura a la cita aquí en Lucas capítulo 5 versículo 27, de favor. Ya estamos ahí, ¿verdad? Dice en el 27 al 32: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta bonita tarde, por la bendición tan grande que nos da, Señor, de estar delante de tu presencia aprendiendo. Cada uno de nosotros estamos aprendiendo más de ti a través de leer las escrituras que dejaste, Señor, que es tu palabra. Te damos las gracias porque así como llamaste a Leví, llamado Mateo, así nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y así como él creció, Señor, aprendiendo, quieres que también cada uno de tus hijos y de tus hijas crezcamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Aquí dice que los fariseos y los escribas, ellos no entendían lo que el Señor Jesús estaba haciendo o quería hacer en ese momento a través de haber llamado a Leví, que es Mateo, que su nombre está ahí en el Evangelio más para atrásito. Mateo o Leví era el cobrador de impuestos. Era alguien que, pues usted sabe que un cobrador, los que están en los tianguis o en los mercados saben que la cota, pues es la cota, o el pedacito ahí en los tianguis cobran por metros. Depende, empieza de 1 metro para adelante, depende el tramo que usted ocupe. Y los que ocupan locales pues pagan por mes la renta. Y a eso se dedicaba Leví. Nada más que en ese momento el Señor Jesús lo ve y dice que lo llama. Y yo creo que a través de sentirse ahí todo bendecido, gozoso de que lo había llamado Jesús, le hace una fiesta, hace un banquete, dice ahí la palabra. Era alguien de dinero, él hizo una comida bien grande. Y ahí estaban festejando por su llamado, festejando porque alguien lo había invitado a servir. Pero en ese momento llegan ahí los fariseos y los escribas y empiezan a ver otras cosas. No estaban viendo lo que el Señor Jesús quería hacer o iba a hacer con su vida de Leví. Y él les dice esta palabra: los sanos, le dice a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, les da a entender, tienen que reconocer que ustedes también necesitan ser sanados del corazón, del alma. Pero ellos, los fariseos y los escribas, no entendían. Le decía, como muchos a veces no entendemos de qué necesitamos ser sanados, porque estamos en el mejor hospital y nos está tratando el mejor médico. ¿Usted ha visto esto? ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana?
que desde que llegó acá a la iglesia algo ha ido cambiando en su vida? Y ese no es otro que lo haya hecho sino el Señor Jesús. O tal vez alguien diga, no, si desde que me acerqué a la iglesia los problemas han crecido más. Desde que me acerqué a la iglesia no la veo llegar. Pues sí, porque Dios lo está limpiando y Dios quiere lo mejor para usted y se tiene que guardar en santidad. Y antes pues la persona andaba haciendo lo que quería, le decía. No había problema. ¿Por qué? Porque estaba del lado del enemigo. Estábamos trabajando para el enemigo, que es Satanás. Y el día de ahora le damos la espalda a Satanás. Pues claro que los problemas aumentan. Pero el día de ahora tenemos al médico de médicos, que es nuestro Salvador. ¿Y por qué le mencionaba este lugar? Porque no hay otro mejor lugar en el cual usted pueda venir y entregarle sus problemas. Usted tiene que decirle cuál es su problema. Mis hermanos que están en el hogar de rehabilitación, usted tiene que decirle, hermano, a Dios, si es que quiere ser curado de ese problema, ¿cuál es su problema? Porque si va a un médico ahí, lo más fácil es ir con el similar, que cobraba 30 pesos la consulta. Y ahí si le duele la cabeza, pues tiene que decirle que el dolor es de cabeza, para que le den las pastillas. ¿Qué puede uno tomar para el dolor de cabeza? Aspirinas, Sedalmer. ¿Qué pastillas cree usted que le puedan recetar los que han ido al médico para dolor de cabeza? Un paracetamol. Porque no va a llegar y le va a decir, es que en la velada de oración comí mucho y me hizo daño porque me acosté a dormir. Ya cuando acabó, claro. Y me duele el estómago doliéndole la cabeza. No le vaya a decir que le duele el estómago cuando le duele la cabeza. Y a veces así estamos con Dios. En vez de decirle, Señor, yo quiero que usted me sane de esta situación, o quiero dejar esto, ¿qué hago? Cuando convierte a Saulo ahí en Hechos capítulo 9, Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí Saulo no era Pablo todavía. Saulo entendió que el llamado era del Señor Jesús. Por eso le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dará cosas contra el aguijón. Y ahí es en donde él pregunta, ¿y qué quieres que yo haga? Y a veces en vez de decirle la verdad a Dios, queremos todavía mentir. Y por eso muchas veces no somos curados, no somos sanados, porque no le decimos la verdad. Y como la mayoría pues venimos de una vida triste, de mentira, de engaño. Y a veces hay personas que seguimos caminando con esa mentalidad. Por eso le hablaba que el día de ahora tenemos que caminar como dice su palabra. Usted es una hija de Dios, usted es una princesa. Y usted, mi hermano, es un príncipe. No es cualquiera, ya no es el borracho que andaba allá, ya no es el drogadito que andaba ahí arrastrando la cobija y con la otra el micrófono. Ya no es eso. ¿Y por qué estamos, le decía, en el mejor hospital? Porque aquí Dios lo está llenando ese vacío que había en el corazón de su amor, cobijándole, dándole, arrullándole, dándole lo mejor que usted necesita, lo que necesitamos. Y allí en Lucas mismo, pero ahora en el capítulo 18, versículo 35, el enfoque nada más está en el 41, pero empieza desde el 35 al 43, hablando de la vida de un ciego. En Lucas 5:27 es la cita base, pero en el 18 vamos a ver la vida de un ciego. Lucas 18.
Y vamos a ver cómo este ciego no anduvo con vueltas, no le dijo: Señor, yo necesito dinero, yo necesito... Que sí, es muy importante el dinero. Todos trabajamos para tener dinero. Pero en este momento él le dijo lo que necesitaba, lo que más importaba, que era que le sanara la vista. Ya estamos ahí en Lucas capítulo 18, versículo 41. Y ya luego usted, si gusta, le da lectura desde el 35 al 43. Dice que el ciego llegó contándole su problema, contándole su situación al médico. Y en el 41 el Señor Jesús contesta diciendo, dice: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, quiero un carro, quiero una casa, quiero un traje, porque si no, pues no puedo ir a la iglesia. No dijo eso, quiero unos zapatos. Dijo: Señor, que reciba la vista. O sea, le especificó qué era lo que quería. ¿Qué es lo que usted anhela, hermano? ¿Qué es lo que usted anhela, hermana? ¿Convertir a su familia? ¿Convertir a alguien que anda por ahí perdido? ¿Qué es lo que anhelamos? En el caso mío, parte de mi familia pues no es cristiana, o la mayoría no son cristianos. Yo les he hablado de Dios, pero no son cristianos que se acerquen a alguna iglesia. Mis suegros pues menos. Él reniega de la iglesia, reniega que por qué me afano tanto en estar todo el día en la iglesia, que qué hago aquí, que qué me dieron. Y le digo: bueno, pues algo que a usted no le han dado, por eso no está ahí, ¿verdad? Pero yo tengo fe que algún día Dios va a tocar su corazón a través de que yo permanezca buscando a Dios para lograr lo que anhelo. Igual en el caso suyo, Dios le va a dar su petición a través de que usted permanezca, pero si usted se desanima, pues no se va a poder. Todo lo que nosotros queramos hacer, queramos lograr, tenemos que acercarnos al médico que nos va a sanar a nosotros para poder sanar a otras personas. Porque usted se va a acercar a otra persona y le va a decir: yo estoy yendo allá a Valbuena, a la iglesia a Valbuena, y ahí Dios me sanó, y ahí Dios me curó. ¿Cuántos de los que estamos aquí fueron algún día con algún hierbero que le dio algún té, o algún médico, y se la recomendó a otra persona? ¿Nadie? Yo creo que varios de los que estamos aquí recomendamos a otros, o diciéndole: tómate tal pastilla, tómate tal medicamento y vas a sanar. El día de ahora nosotros estamos con el mejor médico y en el mejor hospital, en el cual, gracias a Dios, ahí Dios a mí me sanó y a usted también. Y como primer punto vamos a ver la vida de esta mujer, la del flujo de sangre, que ya muchas veces lo hemos visto, pero a veces es necesario que siga uno repasando la escritura. Por eso muchas veces se nos habla de rumiar. ¿Usted sabe qué es rumiar? Como los animalitos, las vacas, el ganado. El ganado ahorita a esta hora en el día andan pastando ahí en el potrero, y ya a las 6 que el caporal los acerca ya a la cerca donde van a quedar encerrados, y hay vacas que andan allá en el potrero sin rumbo, caminando, pero buscan un lugar en donde van a pasar la noche. No se quedan en donde quiera. Hay árboles frondosos, bonitos, que son árboles de mango, y ahí se quedan debajo pasando la noche el ganado. Y a la hora que están parados o echados, empiezan a rumiar, a repasar lo que en el día comieron. Y lo mismo tenemos que hacer como cristianos, el repasar las escrituras
para que algo vayamos aprendiendo, para que algo se nos vaya quedando. Le decía como primer punto, la situación de esta mujer que estaba padeciendo. Lucas capítulo 8 del versículo 43 al 48. Vamos a ver dos ejemplos nada más. Como primer punto, la mujer del flujo de sangre. En Lucas 8, 43. En el 43 dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjese, esta mujer, yo creo que tanto era la desesperación o la necesidad de ser sanada, porque dice que llevaba 12 años. Yo acá le pregunto: ¿cuántos años lleva usted con ese problema que no ha podido salir adelante? ¿Cuántos años lleva alguna hermana batallando, padeciendo? ¿Cuántos años lleva algún hermano aquí padeciendo con algún problema? ¿O cuál es su problema? ¿Cuál es su problema que nadie le ha podido dar solución? Aquí vemos a esta mujer que dice que llevaba 12 años gastando todo cuanto tenía y nadie la había podido ser curada. Y no le contó nada a Jesús. No llegó y le dijo: Señor, dicen que tú haces milagro y que me puedes sanar ahora a mí. Sino que llegó por detrás, dijo: tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana, yo seré salva. Y ella fue y hizo lo que en su corazón había anhelado hacer. Se llegó por detrás y a lo que iba, tocó al Señor Jesús. Ella buscó la forma de cómo meterse ahí en la multitud, pero llegó con él. Era tanto su anhelo de tocar a Jesús. Y en ese momento Él la sana, Él la levanta. No anduvo tantos años dándole vuelta al asunto, no le buscó tanto, sino que en segundos. Era tanto ya la fe que había crecido en ella que dijo: ya no hay otra más que Jesús. Y personas que se acercan al hogar de rehabilitación, personas que se acercan a la iglesia, creo yo que son personas o somos personas que ya no había otro lugar a donde acercarse. Yo llevaba varios años tomando y drogándome y andando en las calles. Había estado en otros lugares, me habían llevado con psicólogos y nadie me había podido detener eso de estar bebiendo o drogándome. Y me llevan al hogar de rehabilitación y eso me rogaron para ir, para convencerme que solo ahí Dios me podía ayudar. Yo no creía nada, yo iba incrédulo, pero me convencen y me llevan, y gracias a Dios que ahí Dios hace el milagro. Amén. Y yo digo ahora que ya llevo un rato aquí en la iglesia, gracias a Dios que no tuve visita, que no tuve quien me viera, porque tal vez me hubiera salido. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo varones que su mamá los lleva al hogar de rehabilitación, o su esposa, o algún familiar, y ellos van decididos y dicen que se van a quedar ahí el tiempo que sea necesario.
Para ellos en ese momento ya no hay problema, ya se olvidaron de la calle. Pero a los 2, 3 días ya están pidiendo a que le hablen a la familia. Y le hablan a la familia, y ese es el peor error, que ya le hablan a la familia, es porque ya no quiere estar la persona ahí en el hogar, ya se quiere ir, ya se cansó, ya se enfadó. Porque para estar en el hogar de rehabilitación cuesta, hermano. Para permanecer en la iglesia cuesta. Dejar la comodidad, dejar lo que tiene que hacer en ese momento por alguna invitación. El mero domingo que usted iba a venir a la iglesia, no faltó que llegara en ese momento alguien y le dijera: vente, mejor vamos para acá, yo te invito a unos tacos, ya sea de carnitas o de barbacoa X, o vente, yo invito acá X también. No digo que, ¿verdad? Porque me da vergüenza, y con todo respeto lo digo. Pero cuesta dejar la comodidad, cuesta dejar a la familia. Y yo decía dentro de mí: pues si ya 20 años sin ver a mi familia, y ahora que yo ande llorando que quiero ver a mi familia, o sea, mis padres, 20 años llevaba vagando en las calles sin hablarle a mi mamá, sin hablarle a mi papá, a nadie. Tengo 3 hermanos y 3 hermanas en la sangre, aparte de mí, y no los veía. Y entonces de momento yo dije dentro de mí: no tengo que perder, ya perdí demasiado, ya perdí varios años ahí sin rumbo. Y ahí Dios, hermanos, hizo el milagro en mí, el dejar el vicio. Pero le decía, uno tiene que creer ese milagro, que el médico ya lo sanó. Ya no tiene que estar ahí dudando. Y fíjese, después, ya que llevaba unos meses, alguien andaba buscando, ya hasta falleció este hermano, andaba buscando donadores de sangre. Y como yo había donado sangre en el mundo, se me hizo fácil decirle: pues yo lo puedo ayudar. Y voy al hospital y me dicen que mi sangre estaba contaminada, que yo no podía donar. Y me detectaron colesterol, el exceso de grasa en las venas, bueno, que estaba yo mal. Y en ese momento algo me quiso poner mal, pero el Espíritu Santo me decía: no, pues es que yo ya te sané, tú estás sano, lo tienes que creer que estás sano. Y platicando con pastor me decía: Santiago, tú no estás enfermo, tú estás bien, nada más que no tienes que creer lo que te dijeron, porque si tú lo crees, entonces no le estás creyendo a Dios, estás creyendo lo que la ciencia está diciendo. Y a través de leer las escrituras, yo veo a esta mujer que llevaba 12 años batallando, y a través de medicamentos, quién sabe qué medicamentos, si eran pastillas, si eran inyecciones, pero no habían podido ser curada. Pero el Señor Jesús en segundos la sanó y le dice: tu fe te ha sanado. Es necesario tener fe cada uno de los que nos acercamos a Dios. Allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, en el puro 1 nada más, habla de la fe, de la cual dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, usted debe de estar convencido, convencida de que no ve el milagro, pero el milagro ya está hecho, porque el Señor Jesús lo hizo ahí en la cruz del Calvario. Las enfermedades van a estar atacándolo, las enfermedades van a estar ahí queriendo dañar, porque este mundo está lleno de enfermedad, está lleno de problemas, está cautivo. Y eso lo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en el cual dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la gloria de Cristo, la imagen de Dios. El Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de una persona que no cree en Dios, que no tiene fe. Por eso es necesario que no perdamos la fe. Aunque estemos como estemos, que ya el agua nos está llegando hasta la nariz y ya no podemos respirar, pero hay alguien que nos tiene de la mano, así como tomó a Ciro de la mano derecha, nos ha tomado a cada uno de nosotros, hermanos. Y usted está sana, usted está sano, hermano, porque lo atendió el mejor médico,
no fue cualquiera. Y ese médico traía un bisturí en el cual lo ha operado de esa pieza que estaba dañada y le ha puesto la nueva. Pero necesita, le digo, creer y tener fe. Segundo punto, y con esto vamos a ir terminando. Vamos a ver la vida del rey Ezequías. Él era rey de Judá. En Isaías capítulo 38. No lo atendió cualquier médico. Dice que tenía una enfermedad grave, en el cual se iba a morir, en el cual ya no había solución. Pero se acordó de Dios, se acordó de que alguien lo podía ayudar, lo podía sanar. Y Dios manda a Isaías a que le dijera qué le iba a pasar. Ya estamos ahí, ¿verdad? En Isaías capítulo 38, del versículo 1 al versículo 6, dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. ¿Cuántos de los que estamos aquí por alguna enfermedad, el médico ya lo había desahuciado, diciéndole que para esa enfermedad ya no había medicamento? ¿Cuántos de mis hermanos que están en el hogar de rehabilitación algún día escucharon alguna mala palabra de decir, aún de la propia familia: eres un drogadito y así te vas a morir, eres un te por ocho y ya no hay solución? A mí varias veces me dijeron así: así te vas a morir. Y yo todavía hasta me creía y le decía, pues, cantando esa canción que dice: borracho he nacido y quién sabe qué más, ¿verdad? Y parecía que era un gusto. Y llegué a creerme que así me iba a morir en las calles, porque andaba barbón, deshecho. Pero Dios tenía otros planes, en el cual el día que me llevaron al hogar de rehabilitación, Dios me empezó a levantar. Y ahora digo dentro de mí: hay personas que no se quieren morir y se han muerto. Y en el caso mío, que yo me quise quitar la vida varias veces, Dios no permitió a que me muriera. Y creo yo que en el caso suyo también, que recibió malas palabras, pero Dios lo ha levantado, y aquí está usted, hermano. Y aquí está usted, hermana, y Dios le ha dado salud y vida, porque lo ha atendido el mejor médico, que para él no hay nada imposible. Póngase de pie, de favor. Estábamos viendo aquí la escritura que habla del rey Ezequías, en el cual dice que se había enfermado, y Dios manda al profeta Isaías, en el cual le dice: ve y dile a Isaías que ordene su casa, que haga el testamento, porque ya se va a morir. Pero Isaías se acuerda, Ezequías, perdón, se acuerda de Dios y se pone a orar. Y la oración es la llave que va a abrir esa puerta que por mucho tiempo no pudimos abrir. La oración es la que nos va a ayudar a salir adelante. Pero le decía, tenemos que decirle la verdad a Dios. Amén. Porque dice ahí en Jeremías que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas.
Y si vemos que el corazón es tan enamorado, pero allá hay maldad también. Y a veces el corazón está dañado. Por eso es que no podemos salir adelante. Y tenemos que ser sanados del corazón. La mayoría de nosotros venimos dañados desde niños. Porque no todos, ¿verdad? Hay quien está sano de su corazón, creció en alguna familia que supieron educar. Pero en el caso mío, a mí no me supieron educar y agarré la calle, la vagancia. Y eso me llevó a la perdición. No sé en el caso suyo, ¿verdad? Pero si usted ha notado que en su corazón hay algo que no le permite salir adelante, escudriñe su corazón. Dice David: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, le dice a Dios. Y eso es confesarle la situación a Dios, confesarle el problema. Vimos ahí a la mujer del flujo de sangre como ella fue sanada porque logró lo que anhelaba. Vimos al ciego como él le dijo su problema, quería ver. No dice ahí cuántos años llevaba sin ver, pero él quería ver. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre